una gran pendiente, pues al final ahí ya tienen variabilidades, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, cuando se refiere a un diseño completamente al azar, pues tienen los tratamientos y sus repeticiones. Pero en este caso, si se dan cuenta acá, vamos a ver, acá están los tratamientos en este lado, en las filas, ¿verdad? Y las repeticiones, cuatro, ¿verdad? Una repetición, dos repeticiones, tres y cuatro repeticiones. Entonces, en este caso, ustedes con la calculadora o no sé, cualquier método que quieran utilizar para poder aleatorizarlo, entonces vienen y aleatorizan sus tratamientos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, pues en este caso podrían caer, si se dan cuenta acá, caen dos niveles del tratamiento 4, pues caen en la primera repetición, pero como no hay ninguna variable que les afecte, porque al final su diseño es homogéneo, pues puede hacerse eso, ¿verdad? Entonces, lo que tiene esto es que dentro de todas sus unidades experimentales, ustedes vienen y aleatorizan cualquiera en este caso serían eh, sus 5 tratamientos de las 4 repeticiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, deben de haber 4 repeticiones del tratamiento A. Acá hay una, acá está la otra, acá está la otra y acá está la otra. Del 2 igual, ¿verdad? Una acá, 2, 3 y 4. Pero se aleatoriza en todas las unidades experimentales, ¿verdad? Bueno, con respecto al modelo estadístico, eh, es el que se presenta en la pantalla, ¿verdad? Que sería YJ es igual a la media más los tratamientos más el error. En este caso acá solo se toma en cuenta eso, ¿verdad? En donde YJ significa la variable respuesta de la IJ unidad experimental, donde I lo toma como tratamientos y la J como repeticiones. Bueno, en la tarea, por ejemplo, yo les voy a pedir que me digan el modelo estadístico, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta acá, dice YJ, que significa variable de respuesta de la IJ décima unidad experimental. En este caso, ustedes tienen que venir y adaptar, dependiendo el ejercicio. Ustedes deben de colocar la variable de respuesta, en este caso acá, y luego ya va lo que es de la IJ décima unidad experimental. Bueno, con respecto a la media general de la variable de respuesta, y acá va el efecto del tratamiento de la variable dependiente, más el error experimental asociado a la IJ décima unidad experimental. En este caso, el error experimental, pues al final son todos aquellos aspectos que no tomamos dentro del modelo, porque alguien puede decir, lo que sucede en el caso solo permítanme, no sé por qué esta cosa está. Bueno, no sé. Bueno, les comentaba, ¿verdad? Que con el error experimental se refiere a todos aquellos aspectos en el cual se cree que no se están tomando en cuenta, pero realmente sí se están tomando en cuenta. Podría ser, por ejemplo, en el caso de que ustedes vengan y en este caso ustedes estén haciendo la aplicación de fertilizantes. Pues al final van a requerir de personas para poder hacer las aplicaciones, ¿verdad? Pues entonces, en este caso, ustedes eh, puede que todas las personas no estén calibradas de igual forma, ¿verdad? Pues entonces, todos esos
todos esos aspectos van dentro del modelo en el error experimental, ¿verdad? Entonces, entre más bajo, pues al final es mucho mejor. Todas esas variables no explicadas, eh, pues al final no les va a afectar en su modelo, ¿verdad? Y son bajas. Bueno, entonces, en cuanto al modelo, eso sería. Siempre se tiene, como bien saben, una hipótesis nula y una hipótesis alterna, en el cual acá sí son hipótesis estadísticas, no es como en el documento del protocolo, que en ese caso sí era una hipótesis de trabajo. Ahora acá sí tienen, cuando hacen un análisis estadístico, sí deben de plantear hipótesis estadísticas, ¿verdad? Entonces tienen una hipótesis nula y una hipótesis alterna, en el cual ustedes en la hipótesis nula dicen, si se dan cuenta, que todos los tratamientos producen el mismo efecto. Eso va a ser siempre así, pero lo que sí deben hacer es acoplarlo al ejercicio en el cual se está trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, fuera de, ¿qué les digo yo?, de fertilización, pues al final deben de colocar ahí que todos los tratamientos, eh, independientemente ¿cómo se llama?, de la dosis de fertilización, pues al final producen el mismo efecto. En la hipótesis alterna, pues es que al menos uno de los tratamientos produce un efecto distinto. Entonces, el análisis de la varianza se presenta en esta diapositiva, en el cual ustedes, para hacer su cuadro de análisis de la varianza, tienen que tener sus fuentes de variación, que en este caso, cuando es un diseño completamente al azar, solo toman en cuenta los tratamientos, el error y el total. Van a tener grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio y el valor de f calculado. Y aparte está el f crítico, en el cual ustedes van a comparar con su f calculado para determinar si existe una diferencia significativa o no, ¿verdad? Bueno, entonces, la regla de decisión. Se rechaza la hipótesis si su f calculado es menor que su f crítico, ¿verdad? Y se acepta la hipótesis nula si el f, el calculado es mayor que el crítico, ¿verdad? Bueno, el coeficiente de variación. Y se le puede considerar como una medida relativa de la variación que no es posible controlar en el experimento, es decir, el error experimental. Y se calcula de la siguiente forma. Entonces, si se dan cuenta acá, dice que es la medida relativa de la variación que no es posible controlar en el experimento. Entonces, eso hace referencia a lo que les comentaba, ¿verdad? Puede ser mano de obra, ¿qué les puedo decir yo? Todos los aspectos que no van dentro de sus tratamientos, ¿verdad? Pero en este caso, el coeficiente de variación, pues es una forma de ver en un porcentaje qué tanto les afectó el error experimental, ¿verdad? Entonces, entre más alto sea el valor de el coeficiente de variación, pues corresponde a un mayor alto nivel, a un alto error experimental, ¿verdad? Lo cual les indica que existe poca capacidad del experimento para destacar diferencias significativas entre los tratamientos. Bueno, entonces eso es con respecto a eso. Ahorita vamos a ver un ejercicio. Entonces, para que ustedes comprendan mejor. Bueno, entonces, mm,
Bueno, entonces, veamos el siguiente ejemplo. Bueno, entonces dice, Sosa Leonardo, en 1999, evaluó cuatro sustancias diluyentes dispersantes de polen para producir semilla híbrida en cuatro cultivares de Marigold, mediante la polinización artificial en condiciones de invernadero. A continuación se presentan los datos de campo de las variables. En este caso, la variable respuesta es la cantidad de aquenios y peso de aquenios en gramos, ¿verdad? Medidas en tajetes electron. Discovery Orange. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues acá tenemos los datos. Voy a ver si tengo acá. Bueno, entonces, en este caso, pues lo primero que deben de hacer, pues al final es plantear sus hipótesis, ¿verdad? Eduardo, disculpa, esa Sí, base de datos no la vas a poder compartir. sí, esto sí. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Lo primero que deben de hacer es plantear sus hipótesis. En este caso, sería que la hipótesis nula sería que ninguno de sus tratamientos produce respuesta respecto a la diluir y dispersar el polen, ¿verdad? Y la hipótesis alterna es que al menos uno de sus tratamientos, pues, diluye y dispersa mejor el polen, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, igual, ¿verdad? Entonces, en el modelo, con respecto a eso, igual, ¿verdad? Siempre tienen que dejar indicado su modelo. Entonces, acá en este caso es lo que yo les platicaba, ¿verdad? Que ustedes tienen que acoplarlo respecto al ejercicio en el cual estén trabajando. Por ejemplo, en este caso dice peso de aquenios, ¿verdad? Que esa es su variable de respuesta, el peso de aquenios en gramos. Bueno, entonces en este caso tienen que poner, ¿verdad? Variable de respuesta sería el peso de aquenios. Entonces Y y J es igual a peso de aquenios de la ijésima unidad experimental. Bueno, entonces con respecto a la media, si se queda media general de la variable de respuesta. Ahora acá con respecto a lo de los tratamientos, ¿verdad? Entonces acá es efecto del iésimo tratamiento. En este caso sería eh, efecto, vamos a ver, de sustancias diluyentes dispersantes, ¿verdad? Porque en este caso es lo que se está trabajando, ¿verdad? Que son sustancias diluyentes dispersantes de polen. Entonces sería efecto del iésimo eh, tratamiento de sustancias diluyentes dispersantes del polen para producir semilla híbrida, ¿verdad? Y el error experimental asociado a la ijésima unidad experimental, pues eso se queda así. Entonces, una vez teniendo eso, pues ustedes tienen
les presentan sus datos, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta acá, pues esta es son las repeticiones, lo que tenemos acá en esta parte de las columnas. Entonces, esto es la primera repetición de todos sus tratamientos. En este caso, acá están sus tratamientos, que sería testigo, leche, leche al 50, al 75, gelatina, harina y portulaca, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que quieren acá es identificar si alguno de estos tratamientos, pues, con el Andeva, ¿verdad? Si hay alguna diferencia significativa y algún eh, tratamiento presenta mejoras, o al final, pues, el utilizar, independientemente de qué tratamiento estemos utilizando, pues, vamos a generar el mismo peso de aquenios. Bueno, entonces, lo primero que debemos de hacer es la suma de los, si se dan cuenta acá, acá no lo tengo. Está el Andeva, ¿verdad? En el cual ustedes tienen sus fuentes de variación. En este caso, ya les comentaba que en este caso, cuando es de completamente al azar, solo se toma en cuenta en el modelo los tratamientos, el error y el total. Bueno, entonces empezamos a construirlo, ¿verdad? Fuentes de variación, sería tratamientos, error y el total. Sus grados de libertad. Bueno, los grados de libertad sería, en este caso, si se dan cuenta, dice tratamientos -1. En este caso son 13 tratamientos los que tienen, pero -1, entonces sus grados de libertad de los tratamientos son 12. El error, en este caso, si se dan cuenta, dice que es el tratamiento multiplicado por el error -1. Entonces sería el tratamiento multiplicado por las repeticiones, que en este caso tenemos 3 repeticiones, que son las columnas, 13 tratamientos. Bueno, entonces 13 por 3 -1 serían 2 y sería 13 por 2 les da 26. Bueno, ¿cómo se calcula los grados de libertad del total? Los grados de libertad del total se saca multiplicando los tratamientos por las repeticiones -1. En este caso sería entonces 13 por 3 menos les da 38. Ahora, bien, una vez teniendo los grados de libertad, pues deben calcular la suma de cuadrados, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que están viendo en esto el repaso que les está dando el INGE en notación sumatoria, pues al final ustedes ya deben de saber interpretar esto, en el cual dice acá es la suma de cuadrados, en este caso de los tratamientos, partido de las repeticiones menos el gran total al cuadrado, partido del tratamiento por la repetición. Bueno, entonces, eh, acá se los había dejado expresado ya a sus compañeros. Entonces, si se dan cuenta acá, la suma de cuadrados para los tratamientos, en este caso sería la sumatoria de todos los tratamientos al cuadrado, ¿verdad? Partido de la repetición. En este caso, si se dan cuenta acá, sería, por eso lo primero que debemos hacer al momento de tener nuestros datos es hacer la suma y el promedio, porque nos va a servir. Bueno, es la suma al cuadrado, la sumatoria de todas las sumas, ¿verdad? Por eso es que dice acá J, ¿verdad? Que está sumando todas las J's. Y el I significa de la posición, en este caso sería, si estamos haciendo esta, sería I punto, Y 1 punto, perdón, 2 puntos, y en este caso nombramos al testigo como 1, a la leche del 25 como 2. Entonces, el 2 puntos, el punto al final les indica que están haciendo la sumatoria completa, ¿verdad? De todas, en este caso, las J. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, eh, sería el 4.80 al cuadrado, porque les está indicando que debe ir al cuadrado, ¿verdad? Y todo eso partido de la repetición. Bueno, entonces lo que deben de hacer para sacar la suma de cuadrados sería el 4.80 al cuadrado más el 4.31 al cuadrado más, así sucesivamente hasta llegar al 3.73. Aquí está, vamos a ver, porque puse, acá está mal. Al 3.73 al cuadrado partido
sus repeticiones, que en este caso son 3, menos el gran total. El gran total, pues al final es la suma de estos, o va a ser la sumatoria de todos sus datos. Entonces, ese sería su gran total, ¿verdad? Esto les dice que es al cuadrado en la fórmula, dividido T por R. En este caso, los tratamientos son 13 multiplicados por las repeticiones, como que son 3, ¿verdad? Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, yo lo que acá, ¿verdad? Entonces, una forma que lo van a hacer fácil acá en Excel, pues al final es la suma de cuadrados utilizando la fórmula suma de cuadrados. Entonces, esta función lo que hace es venir y elevar cada uno de sus datos al cuadrado. Les da un resultado. Ese resultado, como bien vieron, pues al final tienen que venir y dividirlo dentro de 3. Entonces, ese dato lo dividí dentro de 3. Este, acá está. Bueno, el gran total, si se dan cuenta, tiene que ser al cuadrado. Y dividido el T por R. Vamos a ver, son 13 por 3. Sí. Entonces, en este caso, ya teniendo, en esta parte de acá sería el resultado ¿verdad? Porque sería la sumatoria de cuadrados de sus datos, de todos sus tratamientos, partido las repeticiones, que en este caso son 3. Sería el 72,79 es el resultado de esta operación, menos el gran total al cuadrado partido los 39, que sería esto. Bueno, entonces, si se dan cuenta, entonces la suma de cuadrados sería la resta de que sería esta operación menos el gran total al cuadrado partido del T por R, ¿va? Entonces les da la suma de cuadrados. El error, en este caso, se hace por diferencia, entonces pasamos a ver lo que es el total. En este caso, acá lo que les indica que es cada uno de sus datos, porque en este caso sería 1.1, 1.2, 1.3 y así lo van nombrando según sea. Entonces, en este caso, el IJ les indica que es cada uno de sus datos al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta del YJ al cuadrado, entonces es la suma de cuadrados. Lo pueden hacer fácilmente. Entonces, si se dan cuenta, acá está ya eh, para que ustedes lo vean, ¿verdad? Entonces es el 1.80 al cuadrado, el 1.70 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al 1.22 al cuadrado. Bueno, entonces, pero para sacarlo rápido con Excel, pues al final pueden utilizar la función suma.cuadrados y hacer suma de cuadrados de todos sus datos. Entonces ya les da el resultado. Y luego es la resta del gran total al cuadrado partido T por R. Bueno, entonces, si se dan cuenta acá, es la resta de esta operación, que sería todos sus datos al cuadrado, menos esta, ¿verdad? Que sería el gran total al cuadrado partido T por R. Entonces ya les da su suma de cuadrados del total. Bueno, entonces, una vez tienen eso, para sacar la suma de cuadrados del error, pues si se dan cuenta acá dice que para poder sacarlo es la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados del tratamiento. Bueno, entonces sería la suma de cuadrados del total, que serían los 8.05, menos el 6.966, y les da su suma de cuadrados del error. ¿Cómo sacan el cuadrado medio, verdad? Entonces los cuadrados medios los calculan dividiendo las sumas de cuadrados divididos los grados de libertad. Bueno, entonces si se dan cuenta, la suma de cuadrados partido los 12 grados de libertad y el error igual, ¿verdad? Sería el 1.086 partido los 26 y le da el cuadrado medio del error.
Entonces, eh, una vez teniendo los cuadrados medio del error, pues proceden a calcular su f calculada, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta acá, dice que es cuadrado medio de los tratamientos partido del cuadrado medio del error. Entonces, cuadrado medio de los tratamientos partido cuadrado medio del error y se les da su f calculado. En este caso sería el 13.3. Bueno, entonces, en este caso acá ya tienen su andeva con su f calculado, pero necesitan tener un comparador, ¿verdad? Entonces, para este caso, ustedes vienen y se van a la tabla de f. Solo permítanme, voy a buscar. De igual forma, la tabla está en el libro de estadística aplicada, pero en dado caso no lo tengan a la mano, pues se puede calcular mediante una función en Excel, ¿verdad? Bueno, la tabla es la siguiente. Solo permítanme. Bueno, es esta, ¿verdad? Entonces les dice grados de libertad del numerador, que en este caso serían los grados de libertad del tratamiento. Y acá en grados de libertad del denominador van sus grados de libertad del error. Bueno, entonces, si vemos, en este caso, entonces sus grados de libertad son 12 y del error 26. Bueno, entonces grados de libertad 12, 26. Pero en este caso, acá no lo tienen. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es venir y calcularlo mediante la fórmula, ¿verdad? Porque no aparece. Si se dan cuenta, acá su nivel de significancia es del 0.05, con un nivel de confianza del 95%. Bueno, entonces, ¿cómo calculan el F dependiendo de los grados de libertad y los grados del y los grados de libertad del error, ¿verdad? Bueno, entonces utilizan la siguiente función, distr.f.inv, en el cual ustedes vienen y deben de ingresar la probabilidad, que en este caso serían sus grados de su significancia, que es 0.05. Bueno, grados de libertad 1, que en este caso serían los del numerador, que serían los tratamientos, los del numerador, perdón. Grados de libertad del numerador, que en este caso serían los tratamientos. Y en el grados de libertad 2, los del denominador, en este caso serían los 26. Bueno, entonces, una vez teniendo eso, pues les arroja el resultado de su F, en el cual acá ustedes deben de venir y de tomar su decisión, en el cual si aceptan o rechazan su hipótesis nula o aceptan la hipótesis alterna, ¿verdad? Bueno, entonces veamos las reglas de decisión. Si se dan cuenta acá dice rechazar la hipótesis nula si el F crítico es mayor o igual que el F, perdón, el F calculado es mayor que el F crítico, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso, si se dan cuenta, el F calculado es mucho más grande que el F crítico. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces, al momento de rechazar la hipótesis nula, aceptan la hipótesis alterna. En este caso, ¿qué decía la hipótesis alterna? Que al menos uno de los tratamientos eh, les va a producir ¿cómo se llama? Les va a diluir mejor y dispersar el polen para producir semillas híbridas, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya saben que en este caso, al momento de que hicieron el Andeva, y si hay una diferencia significativa y saben que se acepta la hipótesis alterna y hay un tratamiento que les va a generar una mejor respuesta
en cuanto a la producción de peso de aquenios en gramos, proceden a hacer una prueba múltiple de medias. Entonces, en este caso, ustedes vienen y hacen la prueba múltiple de medias. En el caso de estadística aplicada con ustedes, la prueba que más se utiliza es Tukey. Entonces, ah, permítanme. Antes de proceder a eso, pues al final vamos a ver qué tan lo que es el coeficiente de variación, ¿verdad? Qué tanto eh, tiene el error mental, qué porcentaje tiene, ¿verdad? Y qué tanto afectaron las variables no explicadas. Entonces, para sacar el coeficiente de variación, pues la fórmula es la raíz del cuadrado medio del error dividido el promedio del gran total, ¿verdad? Entonces, raíz del cuadrado medio del error, se dan cuenta, es igual a la raíz y del cuadrado medio del error. Bueno, entonces acá el promedio sería eh, su gran total partido sus tratamientos, ¿verdad? Para sacar el promedio. Bueno, una vez teniendo su promedio, el gran total, eh, hacen la división, ¿verdad? La raíz del cuadrado medio del error dividido eh, el promedio del gran total por 100. Entonces, si se dan cuenta, es el cuadrado medio del error dividido el 3,8976 por 100. Entonces, 5,2428. Entonces, es relativamente bajo, pues al final eh, no hubo tanto, no influyeron tanto las variables no explicativas, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, acá hay un poco de, no sé cómo explicarles, ¿verdad? Que algunas personas tienen como que un dato en el cual podrían decirles que ya, que se considera bueno el coeficiente de variación, pero otras no, ¿verdad? Entonces, al menos yo lo tomo como que al momento de analizarlo mediante varios, eso lo van a venir a ¿verdad? En el cual ustedes vienen y tienen en su parcel, en sus parcelas en el cual ustedes vienen y tienen un experimento con el mismo experimento, solo que en diferente localidad. Entonces, en el cual ahí ya pueden comparar los coeficientes de variación y ver qué tanto afectaron las variables no explicadas, ¿verdad? Pero también algunas personas lo toman como arriba del 20% como que ya sea malo, y el coeficiente de variación abajo del 20% pues se considera bueno. Pero ahí sí que acá tómenlo a criterio mejor como se los diga el ingeniero, porque cada ingeniero tiene como que su criterio de cómo analizar el coeficiente de variación. Entonces tomen en cuenta eso. Mejor a la hora de hacer la discusión con el coeficiente de variación, consúltenselo a él cómo lo va a tomar, cómo es el criterio de él, ¿verdad? Para que se los tome bueno. Bueno, una vez teniendo eso del coeficiente de variación, pues ya procedemos a hacer lo de la prueba múltiples de medias, ¿verdad? En este caso les comentaba que la que más se utiliza en este caso, en este curso, es Tukey. Bueno, inicialmente lo que deben de hacer, entonces acá es donde se utilizan los promedios. Entonces lo que deben de hacer es venir y agarrar estos promedios y ordenarlos de mayor a menor. Entonces si se dan cuenta acá, yo ya los tengo ordenados de mayor a menor y en este lado de acá de menor a mayor. Entonces como bueno, una vez viendo esto, pues lo que deben de hacer es venir y proceder a hacer la restra de, de los, de los tratamientos, ¿verdad?
En este caso, la comparación del primero con el último, ¿verdad? Con el de la media más baja. Entonces vienen y se hace la resta, ¿verdad? En este caso sería el 1.95 menos el 0.42, luego el 1.77 menos el 0.42 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que llegan a completar y hacer la comparación de todas las medias, ¿verdad? En este caso, acá en 1.95 con menos 1.95, pues les da 0 y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con esto o hasta el momento. Si tienen, pues pueden hacerla, ¿verdad, compañeros? Disculpa, yo sí me quedé cuando rechazaste la Ajá. hipótesis, ¿para qué después sacamos esa prueba de Tukey? ¿Para qué la Ah, mira, pues, necesitamos? ¿No? sí, exacto. Va, mira, pues, acá, al final, estadística aplicada, pues ustedes tienen que venir y al final, estadísticamente determinan de todos estos tratamientos, pues al final cuál te va a generar mejores resultados dependiendo tu variable de respuesta que estés evaluando, ¿verdad? En este caso, lo que ustedes quieren es venir y de todos estos tratamientos, ver cuál es el tratamiento que le diluye y dispersa mejor las semillas, algo así. Sí, te diluye y te dispersa mejor el polen para producir semillas híbridas. Entonces, acá lo que vos necesitas es venir y determinar si estadísticamente hay algún efecto positivo sobre algún tratamiento y te genere los mejores resultados, ¿verdad? Entonces, para qué es esto, verdad? Entonces, como vos querés venir y quiero un tratamiento que te diluya y que te disperse mejor el polen, pues venís y evalúas en base a por eso es que está su protocolo, ¿verdad? Ustedes vienen y empiezan a buscar precedentes de alguna investigación, porque al final no se pueden venir y entonces investigan y pueden venir con su investigación, ya pueden venir y tomar la leche, la gelatina, la harina, pues te dispersan bien el polen. Y la variable de respuesta, cómo vas a evaluar y cómo, en este caso, cómo vas a evaluarla es con el peso de aquenios, ¿verdad? Entonces, al testigo que te dé mayor peso de aquenios, pues al final es tu mejor resultado. Pongámoslo con otro ejemplo. Por ejemplo, si vos venís y estás evaluando, querés saber la dosis, la mejor dosis de fertilizante para la producción de X cultivo, ¿verdad? Entonces venís y en base a tu literatura consultada puedes decir que puedes aplicarle 50, 75 y 100 kilogramos por hectárea, ¿verdad? Pero una vez, si estéticamente sí te está generando unos mejores resultados, en este caso, por ejemplo, la variable de respuesta que podrías tomar acá serían quintales por manzana. Bueno, entonces, eh, la dosis que tenés con 50 kilogramos por hectárea, salgo yo nitrógeno, kilogramos de nitrógeno por hectárea. Bueno, entonces vas a aplicar 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 75 y 100. Pero lo que vos necesitas es saber si alguna de estas dosis te genera una mejor respuesta o independientemente si utilizas cualquiera de estas tres, te va a dar lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo lo haces entonces? Entonces venís y haces un análisis estadístico en el cual utilizas Andeva. Bueno, entonces hasta este punto, al momento de que vos haces a la Andeva, aceptás o no o rechazás tu hipótesis nula. Por ejemplo, póngale esto el ejemplo que les puse ahorita, de los kilogramos de nitrógeno para algún cultivo. Entonces tenés tu hipótesis nula, en el cual decís que todos los tratamientos, en este caso serían todos los niveles de fertilizantes, te generan el mismo rendimiento, ¿verdad?
y en la hipótesis alterna, al menos uno de las dosis te genera diferencias sobre respecto a la producción, que en este caso serían tus quintales por manzana. Bueno, entonces acá en este caso, por eso es que sacas tu Andeva, donde venís, y acá con tu F calculada y tu F crítica determinas si aceptas, en donde vas a decir que todos tus dos te da el mismo resultado, es decir, que te generan los mismos quintales por manzana, o en la alterna la aceptas y te dice que al menos uno de los tratamientos te genera mejores resultados respecto a la variable de respuesta, que en este caso sería tus quintales por manzana. Bueno, entonces, acá, ¿cómo es tu regla de decisión? Entonces venís y miras esto. Si tu F, en este caso tu F sería el F calculado, es mayor que el F crítico, rechazas la hipótesis nula. Y si te das cuenta, este es mayor que este. Entonces, al ver eso, rechazas tu hipótesis nula. Una vez rechazando tu hipótesis nula, pues al final te tienes que quedar con una. Entonces, si ya rechazaste tu hipótesis nula, te quedas con la alternativa, ¿verdad? Entonces, al aceptar la hipótesis alterna, pues estás diciendo que al menos una dosis de fertilizante de nitrógeno en este caso, te va a generar mejores resultados en cuanto a tus quintales por manzana, ¿verdad? Entonces, pero hasta aquí en este momento, vos me concluís y me decís que sí sabes que hay algún tratamiento que es mejor, ¿verdad? Pero no sabes cuál de esos tratamientos es el mejor y cuál recomendarme vos a mí para yo poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si está claro hasta dónde, hasta ahorita, ¿verdad? Que básicamente el Andeva solo te dice si hay alguna diferencia significativa en cuanto a tus tratamientos o no, ¿verdad? Entonces, pero no sabes cuál es la mejor. Entonces, para saber qué dosis recomendar y saber cuál es la mejor, pues procedes a hacer una prueba múltiple de medias, que en este caso sería Tukey. No sé si ahí sí ya me agarraste la onda, compañero. Sí, y ahí en la prueba de Tukey es donde ya miro yo cuál es el mejor tratamiento, entonces. Ajá, exacto. ¿Cuál te va a generar? En este caso te va a dispersar y diluir mejor el polen. Que al final eso es lo que vos querés, venir y recomendarme, mira, utiliza tal tratamiento porque con este se obtienen las mejores medias, ¿verdad? Y entonces es mejor que los demás, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya determinas qué tratamiento utilizar para poder obtener tus mejores resultados dependiendo cuál sea tu variable de respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces para poder hacer 2K, era lo que les explicaba, ¿verdad? En este caso utilizan acá las medias de sus tratamientos y lo ordenan de mayor a menor. Entonces, si se dan cuenta acá, el 1.95, pues al final te generó un mejor peso de aquenios, ¿verdad? Mientras que vamos a ver si acá está, mira. En este caso, hasta aquí ya está con nombres. Mira, el utilizar portulaca al 50% te genera los mejores promedios, ¿verdad? Pero tenés que compararlos y ver si realmente es el mejor tratamiento o es tan bueno como los demás. Bueno, entonces, siguiendo con esto, ustedes deben hacer las restas, ¿verdad? De sus promedios, de la dosis, del promedio con el tratamiento más alto, ¿verdad? Y con el más bajo, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez teniendo esto, pues, haciendo las restas, les da la siguiente tabla. Una vez teniendo esa tabla, ustedes deben de calcular un comparador, que básicamente es como que ustedes estén diciendo que sea un F crítico, ¿verdad?
Entonces, el W en este caso va a ser su comparador en el cual ustedes van a determinar si hay significancia o no. ¿Y qué les va a decir eso? Que si sus, ¿cómo se llama? Si sus tratamientos son iguales o si hay alguna diferencia. Bueno, entonces al final su F crítico es el límite en el cual ustedes vienen y van a determinar si hay diferencia significativa o no, ¿verdad? Si está más alto, si hay diferencia significativa y si está más bajo, no hay diferencia. Bueno, entonces, en este caso, ¿cómo calculan la W? Si se dan cuenta, acá dice Q, la raíz del coeficiente medio del error partida a la raíz. Bueno, entonces, esta Q sale a partir de una tabla, de la tabla de Tukey. Que esa tabla es la que vemos acá en pantalla, donde dice valores de amplitud total estandarizada Q con un nivel de significancia del 0.05 para el uso de la prueba de Tukey. Número de tratamientos. En esto ustedes tienen que tener presente el número de tratamientos y los grados de libertad del error, se los pide, ¿verdad? Para poder calcular su Q. En este caso tenemos 13 tratamientos y sus grados de libertad del error son 26, creo yo. ¿Dónde estamos? Bueno, acá. Grados de libertad del error son 26. Pero si se dan cuenta, esta tabla les arroja datos al inicio sí con grados de libertad en orden, ¿verdad? Pero luego, pasado el 20, ya se los tira de 10 en 10, ¿verdad? Y acá vean, ya se los tira de 60 en 60. Entonces, ¿qué deben hacer aquí para poder calcular su Q? Pues deben de utilizar interpolación, ¿verdad? Tienen dos datos, pero necesitan encontrar un dato en medio, ¿verdad? Entonces vienen y copian, ¿verdad? Sería que con 13 tratamientos para 30 grados de libertad tienen que son 5.18. Perdón, para mí, porque es el 26. Bueno, entonces si ven, como necesitamos el 26 está entre el 20 y el 30, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar acá qué dato me da con interpolación cuando tenga 20 datos, 26 grados de libertad del error. Entonces, si ven, para 20 son 5.28, entonces 20, el Q va a ser de 5.28. Cuando tenga 30 grados de libertad del error, va a ser 5.18. Para 30 son 5.18. ¿Cómo se hace la interpolación? En este caso vienen y restan, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia hay dentro del 20 para acá? Pues acá del 20 al 30 pues hay 10 grados de libertad. Igual en el Q, deben hacer lo mismo, ¿verdad? Del 20, del 5.28 al 5.18, ¿cuánto es la diferencia? Sería 5.28 menos el 5.18, ¿verdad? Que hay 0.10. Bueno, entonces ya saben, ¿verdad? Que del 10, con 10 grados de libertad, hay 0.1. Entonces de 10 hay 0.1. Entonces, pero ustedes necesitan hacer la diferencia. En este caso, vienen y hacen la diferencia del 20 al 26. Entonces, del 20 al 26 hay 6 de libertad. Entonces, ustedes necesitan averiguar el de 6 grados de libertad. Entonces, si saben que en 10 grados de libertad hay 0.2, ¿cuántos hay en 6? Por regla de 3, ¿verdad? Perdón. Entonces saben que 6 por el 0.1 partido 10 les da, ¿verdad? El dato que entonces en 6 grados de libertad va a haber 0.06. Entonces ahora el dato
el más grande en este caso, le restan el dato que le salió, ¿verdad? Para que les caiga el 26. Entonces, 5.28 menos el 0.06 les da 5.22. ¿Cómo saben ustedes si su interpolación está buena o no? Pues al final, lógicamente, les tiene que quedar dentro de los rangos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, el 5.28 pues está dentro del 5.28 y el 5.18. Bueno, entonces una vez teniendo el dato del Q, en este caso sería el 5.22, proceden a calcular el cuadrado medio del error partido las repeticiones. Bueno, entonces es la raíz del cuadrado medio del error, que en este caso sería el que está acá, el 0.042, partido las repeticiones, que en este caso sus repeticiones son 3. Tomen en cuenta que esto está incluido, ¿verdad? Y incluye al cuadrado medio del error, partido de la raíz, no es solo al cuadrado medio del error. Entonces, si se dan cuenta, es 0.11 el resultado de la raíz del cuadrado medio del error partido de las repeticiones. Bueno, entonces, siguiendo, si se dan cuenta, ya tienen el Q y el resultado de esta operación. ¿Qué hacen? Entonces, ahorita solo multiplican para que les dé W. Entonces, en este caso sería el 5.22 el Q que encontraron, multiplicado por el cuadrado medio del error partido la raíz y les da su W. Entonces, en este caso, ustedes vienen y toman como el W como su valor crítico. Bueno, entonces, aquellos datos que estén abajo del 0.60, 61, pues no hay diferencia significativa. Entonces, si vemos acá en este caso, si ven acá, estos son los datos de esta primera, ¿verdad? Bueno, entonces si se dan cuenta, comparándolo con el 0.61, el 0.61, el 1.53 es más grande que el 0.61, ¿verdad? Entonces hay significancia. ¿Cómo lo expresan? Con un asterisco, con un asterisco. El 1.34 pues es más grande. El 1.20 es igual más grande, 1.16 es más grande. Aquí 1.76 es igual más grande. Pero si se dan cuenta acá, el 0.46 es más pequeño. Entonces acá no hay diferencia significativa. Entonces le colocan NS, que no hay diferencia significativa. Y así sucesivamente hacen con los demás datos. En este caso, si se dan cuenta acá, este es menor, entonces deben de colocarle NS, NS, NS. Pero si ya fuera arriba del 0.61, pues ya se toma como significativo. Bueno, entonces sus tablas al final les debe quedar de la siguiente manera, en el cual ustedes vienen y saben si hay significancia o no, haciendo la comparación con su W. Bueno, una vez teniendo eso, empiezan a nombrar con literales cada uno de sus tratamientos. En este caso, nombramos como tratamiento, como A, al tratamiento 1, que sería que Portulaca al 50%, B, C, D, E, F, y hasta llegar a nombrar a todos, ¿verdad? A todos sus tratamientos. Bueno, una vez teniendo eso, pues ya vienen y empiezan a hacer su tabla de Tukey. Entonces, para eso tienen que tener, igual, copian otra vez sus tratamientos y sus promedios. Y ya lo colocan de la siguiente manera, ¿verdad? Lo vuelven a colocar. Y en este caso ya colocan y hacen su tabla de Tukey. Bueno, ¿cómo la hacen? En este caso, si se dan cuenta, la literal A nombramos al Portulaca al 50%. Pero si se dan cuenta acá, no hay diferencia significativa si lo vemos con el 1.77. Entonces, si no hay diferencia significativa respecto al anterior, pues se le coloca la misma literal. En este caso sería volver a colocar el A.
Para el 1.63, si se dan cuenta, igual no hay diferencia significativa, pues colocamos otra vez. El testigo, que sería el 1.60, no hay diferencia significativa, colocamos A. Gelatina al 1.56, si se dan cuenta acá está, no hay diferencia significativa, colocamos otra vez A. El de leche al 25%, pues con una media de 1.44 no hay diferencia significativa, todavía pertenece a la literal de la A, al grupo de la A. Entonces volvemos a colocarla. Pero si se dan cuenta acá, en este caso, con el 1.34, ahí sí ya hay diferencia significativa y con el resto también. Bueno, colocamos el de la B ahora. Entonces, si se dan cuenta acá, eh, el 1.77 es para nombrar con B. Nombramos y luego empezamos a nombrar todos los que están contenidos dentro de la y que son iguales, ¿verdad? Que no tienen diferencia significativa respecto al tratamiento de la gelatina al 75%. Lo colocamos. Bueno, entonces, eh, luego nombramos el C. Cuenta igual el mismo procedimiento, ¿verdad? Si no hay diferencia significativa, le colocamos la misma literal con la que estamos trabajando. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Bueno, pero se cuenta, pues la tabla quedó muy grande. Entonces lo que se hace es se procede a eliminar lo que está eh, incluido, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, pues todos estos, el D y la F está contenido dentro de la C, estos de la G también, el I y J también están contenido de este, dentro de la H, y la L y la M, pues al final está contenido dentro de la K. Entonces todas estas pues vienen y las eliminan. Una vez, eh, una vez viendo la que están contenidas, si se dan cuenta, pues el B abarca todas, ¿verdad? Por eso es que las eliminan, porque al final, pues para resumir la tabla, las G igual están contenidas, las H igual están contenidas y las K están contenidas las literales L y M, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez teniendo eso, pues lo que hacen es eliminar todas estas literales, porque ya están contenidas dentro del B. Bueno, entonces, simplificando la tabla, pues lo que hacen es venir y ver. En este caso, miran y colocan los de la A, ¿verdad? Colocan los de la literal B. Pero si se dan cuenta acá, como esto lo borraron, es como que esto solo vengan y lo corran, ¿verdad? Pero en ese caso ustedes vienen, sí lo corren y todo, pero no le van a colocar la literal F, sino que lo van a llevar en orden alfabético. Entonces, como ya colocaron la B, no van a pasarse hasta la F, sino que le colocan C. Y igual, ¿verdad? Como eliminaron las G, pero las G van por la letra C, pues colocan la letra D y luego las últimas, las K, que las colocan con la letra E, porque están eliminando, sería la I, la J, la H, la G, y como al final ya un alfabético, pues colocan la I. Bueno, una vez teniendo eso, pues ya pueden venir y hacer la discusión. Entonces, se dan cuenta, pues acá el mejor tratamiento pues sería portulaca. Si se dan cuenta, pues no tiene relación con ninguna otra literal. Entonces, al final, pues portulaca, utilizar laca 50%, pues sería el mejor tratamiento en este caso para poder generar mejores
diluciones y dispersión del polen. Si se dan cuenta acá en el grupo B, pues el 1.77, que en este caso sería la gelatina, eh, la leche y el testigo, y hasta la gelatina 50 pueden ser tan buenos como las del grupo A, pero tan malos como las del grupo B, inclusive, ¿verdad? Bueno, comparando las del 1.44, las medias de 1.44 y 1.34, pueden ser tan buenas como las del grupo A, A o B, pero tan malas como las del grupo C, ¿verdad? Y en este caso serían estas, pues todas son iguales la B. En este caso estas podrían ser tan buenas como las B, C, como la D, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta el 1.4, 1.23 y 1.18 pueden ser tan buenas como las del grupo que pertenecen al B, pero tan malas como las que pertenecen al grupo B, ¿verdad? Y las del 0.88 y 0.64 pueden ser tan buenas como las del grupo que pertenecen al C o D, pero tan malas como las que pertenecen al grupo E. Bueno, entonces, eso sería con respecto a eso, compañeros. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo de que es bloques completamente al azar. Bueno, entonces, si todo está claro, pues eso sería con respecto a diseño completamente al azar. Disculpa, Ajá. en la tablita donde asignaste por primera vez el asterisco y si había no había significancia, yo creo no me quedó muy claro eso. Va, espérame. Ahorita te Solo lo esa parte explico. de ahí, por favor. Ah, va. Solo déjame ver dónde está ese documento. Va, mira, pues acá es lo mismo que tenés ¿cómo se llama? Un comparador, ¿verdad? En el cual, como el F calculado y el F crítico. Si te das cuenta acá, pues tenés que tomar una regla, ¿verdad? En el cual decís que si tu W está por abajo, si tu dato, que en este caso sería la resta del tratamiento, por ejemplo, en este sería la resta del portulaca al 50% comparado con el harina arroz al 75%, te da un dato que es la resta y esa resta te da 1.53. Bueno, entonces así debes hacer la resta de todos como haciendo la comparación con todos tus tratamientos, ¿verdad? Entonces acá en este caso sería el 1.35 que sale de la resta del 1.77 menos el 0.42. El 1.21 sale igual de la resta de esto, al final es como una tabla cruzada en la cual ustedes tienen que restar, eh, hacer una resta de este dato con este dato con este con este, y así sucesivamente, cada dato a vos. Entonces, Sí, no sí, sé si con respecto a eso sí está claro. ajá, yo creo que comiendo. Ahí el criterio es entonces que si la resta es en este caso mayor, ponemos el asterisco, ¿no? Pero si es Ajá, menor, exacto. Entonces, colocas que no existe diferencia significativa. Entonces, una vez ya teniendo tus datos, venís y comparás con tu W, que en este caso sería tu comparador, ¿verdad? En el cual vas a decir si hay alguna significancia o no. Bueno, como sabes y miras acá lo podrías tomar y hacer esto, ¿verdad? Con un formato de regla de que te marque todo lo que es mayor. El 0.60
0.69. Bueno, entonces si te das cuenta, pues ya te lo compara, ¿verdad? Entonces sabes que en este caso, que todos los que estén por encima de este comparador, que sería el W del 0.60, pues vas a tener una diferencia significativa. ¿Y cómo expresas en acá también? Se me los olvidaba. Cuando vos tenés una diferencia significativa en el ANDEVA, le vas a colocar un asterisco a la par, acá en este caso, pero si yo lo coloco se va a descomponer. Bueno, pero entonces cuando vos venís y colocas un asterisco, en estadística eso significa que hay diferencia significativa. Entonces acá sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces como está más alto, es más grande que tu comparador, pues hay una diferencia. Pero si te das cuenta, en este caso, para estos datos, acá sí hay una todavía diferencia, pero en este caso, como es menor a tu comparador, pues ya una diferencia significativa, le colocas NS, que no hay diferencia significativa. Entonces, eso sería para determinar si hay una diferencia significativa o no, ¿verdad? Bueno, entonces una vez teniendo eso, nombras a cada una de tus filas con una literal, en este caso ordenándolas A, B hasta llegar a concluir con tu última fila, ¿verdad? Y venís y si te das cuenta acá, si no hay significancia, pues sabes que es decir que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, si yo te digo que sí hay una diferencia significativa, pues sabes que hay una diferencia, valga la redundancia, vamos. Entonces, en este caso, si te das cuenta acá, el 1.95 con respecto al 1.77, si te das cuenta, dice que no hay diferencia, ¿verdad? Entonces, como el otro tratamiento, pues no hay una diferencia. Entonces se le coloca la misma literal, ¿ya? Entonces, todos los, por ejemplo, si acá, en este caso estuviera el B, y acá toda esta parte de acá hay asteriscos, entonces acá solo nombras a este, pero como aquí sabes que hay una diferencia significativa, pues venís y solo colocas B, ¿verdad? Entonces, la literal se vuelve a colocar y se vuelve a nombrar, como ya nombraste esta fila como C, pero como no hay diferencia significativa, le vuelves a colocar que es igual que la anterior, vamos. Pero si te das cuenta aquí si hay una diferencia, pues ya no lo nombras igual porque no es lo mismo, ¿verdad? Entonces no sé si ahí sí ya agarraste la onda, compañero. Sí, sí, gracias. Bueno, eh, igual ahorita vamos a ver lo de bloques y en la de bloques también vamos a hacer otra vez el tuque y entonces ahí yo pienso que si no te quedó muy claro, pues ahí ya pienso yo que con otro ejercicio ya te va a quedar mucho más claro. Con respecto a bloques, pues era lo que les comentaba, ¿verdad? Que ustedes van a aplicar bloques en el cual tienen alguna... Solo permítanme. Que tienen sus variables no explicadas, que les está afectando alguna, en este caso, puede ser una pendiente o algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahí vamos a ver un ejemplo donde la fertilización del suelo, en este caso evaluándolo con el NBI, pues se nota que hay una parte que es menos fértil que la otra. Esto también debido a la pendiente, ¿verdad? Ustedes saben, al momento de que hay mucha pendiente, pues los elementos se mueven y se van a la parte más baja, ¿verdad? Entonces eso cabal se explica en esta imagen que vamos a ver ahorita. Solo permítanme, voy a encontrar ese documento. Mm. Bueno, entonces,
Solo que, a ver si me da tiempo, compañeros. Pero básicamente es lo mismo que el de completamente al azar en cuanto a los cálculos, ¿verdad? Ahora el diseño, como tal, ese sí cambia, ¿verdad? Y el modelo también va a cambiar. Pero si se dan cuenta acá, pues dice que están los tratamientos, también van a poseer tratamientos y bloques, ¿verdad? En este caso sus bloques van a ser las repeticiones, solo que acá está el ejemplo que yo les mencionaba, ¿verdad? Con los índices de vegetación, pues al final en este caso por medio de infrarrojo, pues la planta refleja y arroja un dato en el cual entre más verde esté, pues al final pues es mucho mejor. Entonces si se dan cuenta acá, pues por poca fertilidad, pues las plantas se ven mal, ¿verdad? Pero si se dan cuenta hay una pendiente. Bueno, entonces en este caso si ustedes quisieran venir y hacer eh, un diseño, pero que sea completamente al azar y que ustedes vengan y quieran colocarme acá, que les digo yo, todos sus tratamientos. Como bien saben, el de completamente al azar, pues al final pueden colocar, vamos a ver, tengamos, ¿qué les digo yo? Tratamientos. Bueno, entonces acá están sus 3 tratamientos, pero coloquemos uno más. Bueno, supongamos que esta es su... Entonces ustedes vienen y van a colocar en un completamente al azar, pues al final solo lo que deben de hacer es aleatorizar. Digamos que vamos a tener 3 repeticiones, 4 tratamientos. Bueno, entonces acá lo que deben de hacer es, si se recuerdan, pues al final puede quedar, ¿qué les digo yo? 2 tratamientos en uno mismo, puede que este quede acá, ¿qué les digo yo? Este acá y este acá. Supongamos que al aleatorizarlo me quedó así. Bueno, entonces, si se dan cuenta y ustedes observan, no tenemos y no se generan las mismas condiciones para cada uno de sus tratamientos. En este caso acá, si se dan cuenta, tener, en el caso de este tratamiento azul, si ven acá, está en las mejores condiciones, donde hay mucho más fertilidad en el suelo. Mientras que en este caso quedaran, ¿qué les digo yo? Este tratamiento, si se dan cuenta, los rojos quedaron en esta área, en el cual está muy poco fértil el suelo, ¿verdad? Y hay una mayor pendiente en el cual les puede afectarse. Entonces, cuando se aplica bloques, es lo que ustedes necesitan y quieren al final es venir y generarle las mismas condiciones a sus tratamientos. Bueno, ¿y cómo hacen eso? Haciendo bloques. Entonces, lo que deben de hacer es que generan un bloque. En este caso, si se dan cuenta acá, si yo vengo, le utilizo en este caso acá mis tratamientos, pues al final no es que sea las mejores condiciones, pero sí son muy similares, ¿verdad? Si se dan cuenta, este bloque de acá, pues al final si se dan cuenta, acá está bien verde. Entonces acá tendría un bloque casi con las mismas condiciones, ¿verdad? No sé si me logran entender eso, que al final lo que se quiere es que sea
el lugar de estudio más o menos homogéneo y que se tengan las mismas características para que no se tenga, al final que no se diga que sí nos afectó. Igual en el Andeva, ¿verdad? Cuando ustedes lo analizan, eh, ahí sí ya, en este caso sí se incluyen los bloques, aparece en el Andeva, entonces la miran si realmente les generó algún efecto, el que hayan tenido acá, por ejemplo, menor fertilidad respecto a este bloque que tiene un poco más de fertilidad, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen acá en este caso con respecto a los bloques es aleatorizar, pero en cada bloque. Bueno, entonces en este caso podría que este aparezca acá, este acá, este acá, acá. Pero si se dan cuenta, mis 4 tratamientos están en el mismo bloque. No me pueden quedar dos tratamientos repetidos dentro de un mismo bloque. Eso no puede pasar. Y en el último, ¿verdad? Que al final se mira como que tiene las mismas condiciones acá. Pues entonces, la aleatorización, pues ahí sí que la hacen como ustedes quieran, ¿verdad? Y al momento de llevarlo en campo. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí al final casi se generan las mismas condiciones. Aquí pues casi todo está bien fértil. Acá pues casi todo está en fertilidad. Está un poco más degradado el suelo. Entonces, ahí es donde ustedes vienen y aplican esto, ¿verdad? Lo que es bloques. Caso muy diferente que en un invernadero, ¿verdad? Pues al final las condiciones pues son similares para todo, entonces ahí sí pueden venir y tomar un completamente al azar porque no les va a generar ningún un efecto las pendientes o cualquier cuestión que esté afectándoles, ¿verdad? Bueno, entonces pasemos a ver, bueno, veamos este ejemplo. Dice, los datos siguientes se refieren a un experimento de fertilización en maíz en bloques al azar. Solo permítanme. Bueno, en bloques al azar. Los tratamientos contaron de la fertilización de 0, 25, 50, 75 y 100 kilogramos por hectárea de fósforo. La variable de respuesta en este caso fue el rendimiento de grano en toneladas por hectárea. Bueno, si se dan cuenta acá, plantean sus hipótesis. En este caso, si se dieron cuenta, veamos dónde está. Aquí, acá. Si se dan cuenta que todos los tratamientos producen el mismo efecto. Pero eso es lo que les comentaba, que deben de acoplarlo según el ejercicio que estén trabajando. Entonces acá si se dan cuenta, dice la hipótesis nula, no existe diferencia significativa entre las dosis de fertilización. Mientras que acá, al final es solo los tratamientos, pero los tratamientos de que estamos hablando en este caso sería de fertilización. Por eso es que venimos y decimos no existe diferencia significativa entre las dosis de fertilización. Y la hipótesis alterna, lo que sí, si se dan cuenta al final es igual, ¿verdad? Hipótesis nula, que no existen diferencias. Hipótesis alterna, que al menos uno de sus tratamientos va a generar diferencias significativas. Bueno, entonces si ven acá, igual se acomodó al problema. Hipótesis alterna, al menos una de las dosis de fertilización presenta diferencias significativas respecto a los rendimientos de gramos toneladas por hectárea. Describa el modelo. En este caso, el modelo se le agrega un efecto, ¿verdad? Que en este caso sería el efecto de los bloques, para ver si tiene algún efecto los bloques o no, el haber utilizado bloques o no. Bueno, entonces el modelo general queda así. Y y J es igual a la media más los tratamientos, más el bloque, más el error. ¿Qué significa cada una? Entonces acá es donde igual, ¿verdad? Yo les estaba indicando que lo deben acomodar dependiendo de su variable respuesta que estén trabajando dependiendo del problema que tengan, ¿verdad? En este caso, Y y J es igual a las toneladas por hectárea de grano de maíz. Si se dan cuenta que es en este caso sería la variable de respuesta, toneladas
de grano de maíz por hectárea, toneladas por hectárea del grano de maíz del IJ décima unidad experimental. La media general queda igual. Los tratamientos, que en este caso sería el efecto, ¿verdad? Que se está evaluando el tratamiento, ¿verdad? En este caso son dosis de fertilización, entonces colocamos el efecto de la IJ décima dosis de fertilización. El bloque, pues sí queda así, efecto del J décimo bloque. El error experimental asociado a la IJ décima unidad experimental. Bueno, en este caso, acá, pues va a ser igual. Se va a tener para el bloques, se deben de proceder a hacer el ANDEVA, ¿verdad? Solo que en este caso sí, en las fuentes de variación ya van a tener lo que son los bloques. Entonces lo deben de incluir. Déjenme buscar eso. Bueno, acá está, miren. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al final, pues, lo que ustedes están teniendo un repaso ahí de notación sumatoria, pues al final van a saber interpretar bien esto. Entonces no se les va a hacer complicado el venir y saber sobre qué les está pidiendo con respecto a estas sumatorias. Bueno, entonces si se dan cuenta acá, dice que era lo que les comentaba. En este caso, las fuentes de variación ya se agrega al bloque. Siguen con tratamientos, error experimental y el total, ¿verdad? ¿Cómo calculan los grados de libertad del bloque? Pues son las repeticiones menos el tratamiento. Grados de libertad de los tratamientos sería tratamientos menos 1. El error experimental es tratamientos menos 1 por repeticiones menos 1. Que en este caso las repeticiones pues son los bloques, ¿verdad? Que en este caso vamos a poner que tenemos 4 bloques, que serían las 4 repeticiones. Vamos a ver, 1, 2, 5 tratamientos. Entonces, lo que hacen venir y aplicar las fórmulas, ¿verdad? Entonces, la suma de cuadrados, en este caso de los bloques al cuadrado, entonces sería suma de cuadrado de los bloques, en este caso sería, eh, pues esta, ¿verdad? La suma de cuadrados de los bloques partido en este caso les dice los tratamientos, que en este caso sus tratamientos son 5. Y le restan el gran total partido el T por R. Entonces, básicamente, solo es seguir igual, ¿verdad? Lo que les indica acá en el ANDEVA, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el cuadrado, el suma de cuadrados del error? Pues es el total, le restan la suma de estas dos del tratamiento más el bloque, y ya les da el del error. Bueno, y el mismo proceso, ¿verdad? Tienen una F crítica y una F calculada. Lo mismo, ¿verdad? Deben de ver si se acepta o se hace la hipótesis nula con las reglas de decisión. En este caso, si se dan cuenta, su F crítica es más grande su F calculada, perdón, es más grande que su F crítica, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alterna, en el cual pueden decir que al menos uno de sus tratamientos, en este caso serían que dosis de fertilización les genera mejores rendimientos respecto a sus toneladas por hectárea del grano de maíz. Ahora veamos acá. Entonces, acá está la discusión. Veámosla, dice, con un nivel de significancia del 5%, porque en este caso ustedes están evaluando con un F de 0.05, que es la tabla que está en el libro, que es de 0.05, o bien ustedes vienen e indican acá
en el F calculado qué nivel de significancia van a calcular, con cuánto porcentaje, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula de igualdad del efecto de los tratamientos. Al menos uno de los tratamientos evaluados tiene un efecto distinto de 0, es decir, distinto a los demás. Se debe proceder a realizar una prueba múltiple de medias. ¿Cuándo se procede a hacer una prueba múltiple de medias o no? Cuando se acepta la hipótesis alterna, ¿verdad? Porque en este caso saben ustedes que hay un tratamiento que está generando una diferencia significativa respecto a los otros, pero sería ilógico que ustedes vengan y me generen una prueba múltiple de medias para eh, para un ANDEVA en el cual se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula y saben que pues no hay ninguna diferencia, pues entonces es lógico hacer una prueba de Tukey, ¿verdad? Una prueba múltiple de medias. Bueno, entonces sigamos. Dice, por otra parte, la contribución de la variable de formación de bloques en cuanto a establecer el control de la variable secundaria no es significativo. En este caso, la otra variable sería la pendiente. Probablemente no ha sido útil para mejorar la precisión de la comparación de las medias de los tratamientos. ¿Por qué decimos que no hubo un efecto? Porque si se dan cuenta acá, se acepta la hipótesis nula porque el F calculado es menor que el F crítico. Entonces, cuando su F calculado es menor, pues se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué les dice su hipótesis nula? Que es igualdad. Entonces, si en dado caso fuera el ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces les está diciendo que tanto las condiciones de donde el suelo estaba infértil, como que tanto como las que estaba fértil, pues les genera los mismos resultados y no hay una diferencia significativa en el cual dijera yo que haberlo hecho por bloques sí les generó una diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, como saben que sí hay una diferencia significativa, pues vienen y hacen Tukey. Bueno, utilizan las medias, por eso vienen y utilizan las medias. En este caso serían estas, las ordenan igual de mayor a menor. En este no lo tengo guardado, compañero, pero igual que no me da tiempo. Pero es el mismo proceso, ¿verdad? Ustedes deben de calcular su W, hacerle una comparación y pues ya hacer la interpretación. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Igual yo les voy a pasar ¿cómo se llama? El Excel para que se puedan guiar en eso, en cuanto a cómo hacer los cálculos, ¿verdad? Pues básicamente no es que sea tan difícil porque ustedes les están dando un repaso en la clase. Entonces ustedes son martes, aplicada miércoles. Una pregunta, Sí, compañero. mira, ¿para cuándo son estas hojas de trabajo? Para la siguiente semana. Ya habilité Dale chance.